Israel, tú te has rebelado contra la ley, y te lo he repetido una y otra vez. Te lo he mandado, y no tengo paz, no tengo ninguna confianza en ustedes. Él sabía que este pueblo era rebelde y duro de cerviz. Además, ya se habían rebelado contra Dios mientras Moisés estaba con ellos. ¿Cuánto más lo harían cuando Él partiera? Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos hoy al programa número 25, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio es un libro misterioso que tiene un nombre extraño y cuyo significado es el hablar reiterado o la repetida declaración de la ley. Como hemos dicho en mensajes anteriores, este es el relato de Moisés proclamando nuevamente la ley con todos sus estatutos y ordenanzas a una nueva generación del pueblo de Israel que estaba por entrar a la buena tierra. No obstante, hay una serie de advertencias incorporadas en este relato acerca de las maldiciones que vendrían sobre Israel si no escuchaban la palabra de Jehová. Y casi al final del libro hay una larga sección en el capítulo 33 que relata en lenguaje poético muchas de las cosas que habla este libro. Se puede decir que es como una especie de conclusión al libro de Deuteronomio. Y en los versículos 28 y 29 leemos lo siguiente. Entonces Israel moraba confiado, la fuente de Jacob en soledad, en tierra de grano y de vino nuevo. También los cielos sobre él destilan su rocío. Dichoso eres tú, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvado por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu majestad. Así que tus enemigos vendrán temerosos a ti, y tú hollarás sus alturas. Pues bien, hoy hablaremos de esto en este mensaje final que hemos titulado Las exhortaciones y encargos finales, la bendición de Moisés. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Eric Romero. Saludos, Eric, y muchas gracias por su visita en este mensaje final. Es un privilegio estar aquí para la conclusión de este estudio vida de Deuteronomio, un libro que explica la historia de Israel y también nuestra historia. Cierto es, y hoy veremos esto de manera vívida. Al observar las grandes exposiciones de los maestros bíblicos, el libro de Deuteronomio casi nunca aparece. Sin embargo, en el Estudio Vida hemos podido tener una jornada maravillosa con Witness Lee a través de estos mensajes. Y me siento muy bendecido y afortunado de participar en estos mensajes. Iniciamos estos mensajes diciendo que la ley, la cual es la palabra de Dios, cuya corporificación es Cristo, fue el hablar presente de Dios en ese momento. Y hoy concluiremos con el mismo punto. Si observamos con cuidado, veremos que en el capítulo 32, Moisés hace un canto poético y luego continúa con una oración a Israel en el capítulo 33. Después que Moisés terminó de proclamar la ley, expresó cierto desánimo, porque él sentía que Israel no escucharía ni guardaría todas las palabras de Jehová por causa de su corazón. Moisés estaba a punto de morir y tenía un fuerte sentimiento de que el pueblo de Israel se rebelaría después de su partida. Y él expresa dicho sentimiento en Deuteronomio 31, 26 al 27, donde dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, para que esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebeldía y tu dura cerviz.
he aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más lo seréis después que yo haya muerto? Pues bien, podemos decir que esto fue como una profecía de Moisés. De hecho, si miramos la historia de Israel, esto se ha cumplido una y otra vez. ¿Verdad, Eric? Así es, Víctor. Basta con mirar la historia de este pueblo para hacer esta afirmación. Y como el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia, a nosotros nos sucede exactamente lo mismo. No podemos separar nuestra historia de la del pueblo de Israel. Es verdad. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. When Moses finished writing the words of the law in a book, Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, he charged the Levites who bore the ark of the covenant mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto to take this book of the law and place que it colocaran el libro de la ley al lado del arca. Así que este hombre, que era un hombre de edad avanzada, no partió en paz, no murió en paz. En lo profundo de su corazón él sabía que el pueblo de Israel se rebelaría de nuevo, y por eso sintió la necesidad de hablar. Israel, tú te has rebelado contra la ley, y te lo he repetido una y otra vez. Te lo he mandado, y no tengo paz, no tengo ninguna confianza en ustedes. Él sabía que este pueblo era rebelde y duro de cerviz. Además, ya se habían rebelado contra Dios mientras Moisés estaba con ellos. ¿Cuánto más lo harían cuando él partiera? Sencillamente, Moisés no sentía paz en su corazón. Finalmente, después que Moisés partió, se hizo realidad. No mucho después que falleció, los hijos de Israel se rebelaron nuevamente. Así que, aún así, el viejo padre estaba en lo correcto. No piensen que es una exageración, porque él conocía nuestra naturaleza y la naturaleza del pueblo de Israel, la cual es igual que la nuestra. Y esta naturaleza es rebelión. La rebelión está en nuestra sangre, está constituido en nuestro ser. No importa lo que seamos, nos rebelaremos. Yo me pregunto cómo fue posible que el pueblo de Israel se rebelara después de haber recibido tantas enseñanzas una y otra vez, y a través de Moisés, a través de los jueces, de los sacerdotes. ¿Por qué decidieron ir en pos de otros dioses? ¿Por qué escogieron adorar a los ídolos? Incluso llegaron al punto de colocar ídolos en el templo. Todo parece indicar que los hijos de Israel llegaron a ser más paganos que los paganos. Esto es terrible. Pero jamás debemos olvidar que este es un cuadro de nosotros en la actualidad. Lo que se expone de Israel muestra lo que nosotros somos, porque nosotros somos iguales. Así que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor para que nos demos cuenta que tenemos una naturaleza rebelde. Lo que somos es rebelión. La exhortación final de Moisés nos muestra su honestidad y su preocupación amorosa hacia el pueblo de Israel. Tienen que prestar atención a la palabra de Dios. No debemos confiar en nosotros mismos. No debemos tener la más mínima seguridad de que en nosotros mismos podemos permanecer o que seamos capaces de permanecer. Ninguno de nosotros tiene ni una garantía de que podamos permanecer firmes. Así que les digo una y otra vez que necesitamos acudir al Señor para inhalarlo y respirarlo, a fin de que entre en nosotros y lo recibamos como la palabra en nuestro ser todo el tiempo. Eric, cuando Moisés habló esta palabra, tenía 120 años y era un hombre sabio que había caminado con Dios por largo tiempo.
Por ese motivo, él conocía muy bien al pueblo de Israel y sabía del problema de rebeldía que había en su naturaleza. Y quisiera enfatizar la última frase del segmento anterior para asegurarnos que todos la entendemos bien. Winnesley dijo: les digo una y otra vez que necesitamos acudir al Señor para inhalarlo y respirarlo, recibiéndolo como la palabra en nuestro ser todo el tiempo. No hay duda, esta es la única cura para el elemento rebelde que está en nuestro interior. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos explica un poco más sobre esto? Después de tantos años, Moisés había llegado a conocer a Dios mediante sus propias experiencias, y también había conocido al pueblo de Israel, en especial durante el tiempo en que estuvieron en el desierto. Es importante recordar que el pueblo de Israel es un cuadro de la iglesia. Por tanto, el hecho de que Israel tuviera una naturaleza rebelde indica que nosotros también tenemos una naturaleza rebelde. Y la única cura para nuestra rebelión y para nuestra naturaleza pecaminosa es inhalar la naturaleza divina. Cuando recibimos al Señor Jesús, fuimos regenerados, lo cual quiere decir que nuestro espíritu humano fue avivado. Puesto que ahora tenemos el Espíritu de Dios mezclado con nuestro espíritu, eso nos capacita para inhalar a Dios. Podemos inhalar a Dios al leer su palabra, al orar o al invocar su nombre. Moisés es un buen ejemplo de esto, porque él habló al pueblo la palabra de Dios. Si el pueblo de Israel hubiera escuchado sus palabras y las hubiera inhalado, ellos habrían sido resguardados de caer en rebelión y habrían tenido la fortaleza para seguir adelante. Y a nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Si inhalamos la naturaleza divina cada día, seremos resguardados de la naturaleza rebelde que hay en nuestro interior. Poco a poco, la naturaleza divina se propagará en nuestro interior, y así podremos ser uno con Dios y haremos lo que Él desea. Gracias, Eric. En el mensaje anterior hablamos acerca de las bendiciones y las maldiciones que le sobrevendrían al pueblo de Israel, dependiendo si escuchaban o no la palabra de Jehová Dios. Las bendiciones serían inmensas si lo hacían, pero igualmente las maldiciones serían terribles si no lo hacían. Obviamente, Moisés conocía al pueblo muy bien y estaba convencido de que ellos se rebelarían en contra de Dios. No obstante, a pesar de que Dios disciplinó y castigó al pueblo, eso no significa que lo abandonaría, ¿verdad? Por supuesto que no. Dios actúa como un padre amoroso, que es justo, pero que a la vez nos exige. Y cuando nosotros no escuchamos su palabra, Dios no tiene más remedio que tratar con nuestra rebelión por causa de su justicia. Por tanto, si no guardamos su palabra, Dios tratará con nosotros de manera estricta. Dios nos ama tanto que hace todo lo posible por ganarnos, hasta el punto que nos dio a su propio Hijo para redimirnos. Ahora nosotros somos hijos suyos. Y en cuanto a esto, el libro de Hebreos dice que si Dios no nos disciplina, eso significaría que seríamos bastardos y no hijos legítimos. Así que debemos saber que si Dios nos disciplina, no es porque desea abandonarnos, sino más bien porque nos ama. Por tanto, debemos estar muy agradecidos que podemos inhalar la palabra de Dios cada día, para así ser salvaguardados de la rebelión. Amén, Eric. Bueno, antes de ir al siguiente segmento del mensaje, quisiera leer unos versículos. En Deuteronomio 34, del 10 al 12, dice lo siguiente: Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y por todo el gran poder y todos los hechos grandiosos y terribles
que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Escuchemos ahora a Witness Lee en la manera como describe a Moisés en este mensaje final del estudio vida de Deuteronomio. Adelante. Moses was great because of three things. Moisés fue un gran hombre debido a 3 razones. Number one, in human history, there had never been another. Primero, debido a que en toda la historia de la humanidad nunca hubo un hombre que hubiese hablado con Dios cara a cara. Solo Moisés. Segundo, debido a que mientras estuvo en Egipto y también en el desierto, hizo muchas señales y maravillas a la vista de todo Israel. Y tercero, escribió estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Me gusta en particular el libro de Deuteronomio. Si estudian y profundizan este libro, les va a gustar mucho a ustedes también. Es verdaderamente como una lluvia copiosa, con garúa, con chaparrones, ¿verdad? Si lo leen cuidadosamente verán que las palabras son como una lluvia. Y estos 5 libros fueron muy bien compuestos. Es algo maravilloso. Y esto lo hizo hace 3,500 años. Además, tienen que saber que todo el mundo en la actualidad está bajo la ley de Moisés. El Imperio Romano adoptó los principios de la ley mosaica y basado en estos principios, el Imperio Romano estableció sus leyes. Y esta ley del Imperio Romano llegó a convertirse en la base para nuestras leyes actuales. Si ustedes leen la historia, se darán cuenta que todas las naciones han copiado algunos principios de la ley romana, y la ley romana se basaba en la ley de Moisés. Así que podemos decir que Moisés tuvo mucha influencia sobre la cultura occidental. Piensen al respecto. La humanidad y la cultura occidental han sido guardadas, preservadas y mantenidas hasta el día de hoy por completo debido a la ley de Moisés. Todos los historiadores le dan el crédito a Moisés en cuanto a esto. Sin duda, él fue un gran hombre en la humanidad, no solo en cuanto a la adoración a Dios, sino también en cuanto a la cultura humana. Fue muy, pero muy grandioso. Excelente segmento, Eric. No creo que tengamos necesidad de añadir a lo que dijo Witness Lee. Sin embargo, sería bueno que reflexionemos un poco acerca del impacto que tuvo Moisés, no solo en la manera como nos relacionamos con Dios, sino también en la cultura y la civilización occidental. Sin duda, hemos sido preservados durante más de 3,000 años por causa de los principios establecidos en la ley mosaica. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Es maravilloso que haya existido un hombre como Moisés en la tierra, quien fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y conducirlo a la tierra prometida a través del desierto. Estando en el desierto, Dios le entregó a Israel los 10 mandamientos y otros estatutos adicionales por medio de Moisés. Al observar la historia de Moisés, nos damos cuenta de que él fue una persona única, no solo para sacar al pueblo de Egipto, sino también para hablar las palabras de la ley y para señalar el camino a la buena tierra. A pesar de que Dios no le permitió entrar a la buena tierra, Moisés condujo a todo el pueblo de Israel hasta allí. Tenemos que reconocer que Moisés fue una persona maravillosa. Pero quizás lo más importante es que Moisés es un tipo de Cristo, como único profeta que siempre habló las palabras de Dios. Gracias, Eric. Y esto nos conduce al segmento final del estudio vida de Deuteronomio. Escuchemos a Witness Lee. Christ's uniqueness in this book La unicidad de Cristo, o sea, la virtud de ser único, en este libro, in being the unique prophet of God. está implícito porque Cristo es el único profeta de Dios, como oráculo divino, como la única palabra que es la corporificación de las riquezas divinas
y la única buena tierra como la única meta divina. El profeta único, la palabra única y la buena tierra única son Cristo. Todas las palabras en este libro son Cristo, ya sea que hable de los mandamientos, de las ordenanzas, de los estatutos, de los juicios y aún de las cosas seleccionadas. Todas son el aliento de Dios. El aliento de Dios por completo está corporificado en Cristo. Así que al leer este libro necesitamos inhalar y poner en nosotros todo lo que Dios ha exhalado. Y les aseguro que lo van a disfrutar. Les aseguro que, 34 capítulos de Deuteronomio. Si leemos solamente medio capítulo de Deuteronomio cada día, no lean mucho, solamente medio capítulo, que les va a tomar una media hora. Léanlo, oren lo que han leído, lean. Al final nos daremos cuenta que cada palabra de este libro es el exhalar de Dios. Y tendrán el sentir de que han tocado a Dios, que han tocado el aliento de Dios. Y este aliento está corporificado en Cristo. Es Cristo. Así que disfrutamos a Cristo. Cristo es el único profeta de Dios como oráculo de Dios y también es la única palabra que es el medio para llevar a cabo lo que Dios requiere. Y además es la única buena tierra, la cual es la meta divina. En este libro, Cristo es el único profeta, la única palabra y la única meta. Muy bueno. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Esto es muy bueno. Cada día debemos inhalar a Cristo como la palabra de Dios. Después de haber estudiado el libro de Deuteronomio, pienso que ahora este es un libro completamente diferente para nosotros, que nos ha sido abierto por completo. Creo que muy pocas personas saben que todas las palabras contenidas en Deuteronomio implican a Cristo. En cuanto a esto, Eric, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión a este estudio vida? Lo único que puedo hacer es repetir lo que Witness Lee ha dicho. Aprecio mucho todo lo que hemos recibido en este estudio vida de Deuteronomio. Creo que nadie jamás había abierto este libro antes, de la manera como lo ha hecho Witness Lee en este estudio vida. Todas las palabras de Deuteronomio son el aliento de Dios. Y el aliento de Dios está corporificado en Cristo. A medida que leemos este libro, necesitamos inhalar todo lo que Dios ha exhalado, todo lo que procede de su boca. Y al hacerlo, no solo seremos iluminados, sino que al inhalar el aliento de Dios, disfrutaremos a Cristo, quien es la corporificación del aliento divino. Cuanto más recibamos el aliento del hablar de Dios, más disfrutaremos a Cristo. Disfrutaremos a Cristo, quien es el único profeta de Dios, la palabra única y la única meta divina. Aleluya por el disfrute de Cristo en el libro de Deuteronomio. Amén, Eric. Esta ha sido una maravillosa conclusión. Gloria al Señor por habernos permitido compartir estas verdades tan profundas y refrescantes. Y queremos agradecerles a todos nuestros queridos radioescuchas por habernos acompañado a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Deuteronomio. Y a usted, Eric, muchas gracias por su participación y esperamos que nos siga acompañando en la próxima serie de mensajes del Estudio Vida con Witness Lee. Ha sido un gozo y un privilegio participar en esta serie de mensajes. Siento que el libro de Deuteronomio jamás será igual para mí después de haber recibido esta visión tan gloriosa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Pueden escuchar gratuitamente
todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.